En este panorama mundial, con Grecia como protagonista, es necesario también analizar las causas y sobre todo los efectos financieros para Europa y el mundo que tendrá el nuevo escenario en el viejo continente. Para hablar de este asunto estamos en el estudio con la gerente de estrategia de la corredora Vantrust Capital, Gabriela Clivio. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, por favor. Grecia en este momento obviamente es el gran talón de Aquiles en Europa, pero Grecia es una economía muy chica dentro del bloque europeo. ¿Qué tanto lo que pasa en Grecia puede contagiar o afectar a la zona euro como un todo? A ver, lo que pasa es que lo que tú estás diciendo es cierto, o sea, Grecia es una economía chica, pero Grecia es uno de los países que forman parte del bloque del euro, entonces lo que estaba en cuestionamiento, digamos, la gran presión que ejercieron Sarkozy y Merkel fue básicamente para que de hacerse el referéndum fuera lo más temprano posible y si se hacía, que en el fondo no se sometiera a ninguna consulta más que si Grecia quería seguir siendo parte de la zona euro o no. Ese era el tema, digamos. Lo estaban llamando a salir voluntariamente, entonces. Claro, es que no hay nadie, no hay en la historia nadie a quien lo hayan sacado de la zona euro. O sea, se puede abandonar la zona euro muy corta. Ese es el tema, digo. Y por otro lado, no es solamente Grecia, digamos, de estar el euro muy inestable a raíz de todos los problemas que hubo en Grecia en este último tiempo, también genera problemas a otras economías que ya no son tan pequeñas, como es el caso de Italia, ¿no? Bueno, dicen que Italia, que en realidad el gran problema no es Grecia, sino Italia. Estamos todos preocupados de Grecia, pero obvio. donde debiéramos tener la mirada puesta en Italia. ¿Están así? Obvio. Lo que pasa es que Italia todavía no está ahogado en lo que son los deadlines de los pagos de sus bonos, como sí Grecia, digamos. Grecia, si el 11 de diciembre no tiene la plata, tiene que enfrentar un pago de 12.000 millones de euros de los bonos que no tiene cómo pagarlo. Entonces, Grecia hoy en día tiene un problema de caja muy serio que Italia en el corto plazo no lo tiene. Lo que sí es cierto es que Italia es una potencia económica, que Grecia no lo es, y que un problema en los bonos italianos es muchísimo mayor que un problema en los bonos griegos. ¿Y hay riesgo de problema en los bonos italianos? Con este programa, digo, en el acuerdo que se hizo el 27 de octubre, una de las cosas que se buscaba era justamente reforzar el mecanismo dentro del Banco Central, digamos, no como prestamista en última instancia, pero sí para evitar un problema mayor como podría ser el caso del gobierno italiano. Pero hoy en día no lo hay. Perfecto. Europa no solo está en este momento en el ojo del huracán por el tema de Grecia y del euro, sino que también acaba de asumir un nuevo presidente del Banco Central Europeo, ¿no es cierto? Mario Draghi, un italiano, de hecho. Y él, dio un golpe de timón de entrada bajando la tasa de interés. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo podemos interpretar y cuáles son las consecuencias? Bueno, en parte, lo que es cierto es que además de decidir la rebaja de la tasa de interés en esta instancia, digamos, lo que sí es cierto es que el Banco Central Europeo llevaba 2 alzas de tasa en lo que iba del año del Banco Central. Y había una presión bastante fuerte por parte de los mercados de que, dado que efectivamente Europa se acerca cada vez más rápido a estar en una recesión, digamos, a finalizar el año con una recesión, a que se rebajara la tasa de interés. Y eso fue lo que pasó. De alguna forma hubo como un ceder a una presión de rebajar o deshacer alguna de estas 2 alzas de tasas que había pasado durante el año. Porque en el fondo no hay presiones inflacionarias. Con toda esta situación que está pasando a nivel mundial, los precios de los commodities han retrocedido. La situación es muy distinta a lo que era a principio de año, en el primer trimestre, con un precio del petróleo subiendo, además por los problemas que había en Libia, digamos. Hoy en día esa presión ha desaparecido y lo cierto es que Draghi hoy ha reconocido, digamos, que probablemente Europa se está acercando a una recesión hacia el final del año. Claro. Esta crisis nosotros acá la hemos nombrado la crisis del Atlántico, porque cada cierto tiempo se pasa de un lado del Atlántico al otro. En este momento estamos situados en Europa, ¿no es cierto? Sí. Pero Estados Unidos está mostrando ya más que brotes verdes. ¿Está encaminándose realmente a la recuperación? Mi opinión muy particular es que sí. O sea, de hecho, ayer habló Bernanke. Si bien no se aprobó un nuevo programa de estímulo fiscal, que algunos pensaban que sí iba a haber, o sea, fiscal monetario, digamos, de estímulo a la economía, la realidad es que las proyecciones de crecimiento de la economía para el próximo año y para el 2013 están siendo revisadas al alza. Estamos hablando, además, de un desempleo, como una proyección de desempleo que va a estar por abajo del 8,5%.
que es bastante, parece medio insignificante, digamos, pero es por debajo del nivel que está hoy en día. Los resultados en Estados Unidos están mostrando un muy buen tercer trimestre, con crecimientos en los ingresos, no solamente con crecimientos en las utilidades por una contracción de costos, sino con crecimiento en los ingresos, en las ventas de las compañías. Entonces, mi opinión es que básicamente Estados Unidos está mostrando un panorama muy distinto a lo que es Europa, o sea, una economía que va a crecer a una tasa menor de lo que se esperaba a principio de año. En algún minuto se habló de que Estados Unidos iba a crecer este año un 4%, o sea, JP Morgan había revisado las expectativas para un 4%. Lo más probable es que terminemos con un crecimiento cercano al 2,5%, pero con una situación muy distinta a la de Europa, donde probablemente terminemos el año con un escenario más bien recesivo. Claro. Bueno, hay, cierto, un economista llamado Dr. Doom, ¿no es cierto?, Nouriel Roubini, el doctor Catástrofe, que dice que avisora una tormenta perfecta, dice, con Estados Unidos, según él, que no va a seguir creciendo tanto, con una Europa en problemas, como ya vemos, y con China teniendo un aterrizaje forzoso muy fuerte en su expansión. ¿Usted lo ve así? ¿Cómo ve China? Porque finalmente para Chile nos importa mucho más lo que pasa en China. Bueno, ese es un buen punto. O sea, ese es un buen punto, Marlene. O sea, en realidad, digo, el tema de la economía chilena por el precio de los commodities, por ser el tipo de matriz exportadora que tenemos, la exposición a China y lo que pasa con el precio del cobre es mucho más importante finalmente para Chile como economía que todavía forma parte del bloque de los mercados emergentes. La realidad es que China está igual bastante lejos de tener un aterrizaje fuerte. Básicamente China se muestra al mundo como una economía cada vez más desarrollada, pero es una economía que sigue teniendo planes de crecimiento quinquenales. En China sigue habiendo planes como había en su minuto en la Unión Soviética, planes quinquenales donde hay un compromiso a crecer a una determinada tasa, y si bien se está hablando de una tasa menor de lo que había sido la expansión de los últimos años, digo, la realidad es que China hoy en día ya es la segunda economía más grande del mundo. O sea, China está lejos de tener un aterrizaje forzoso. O sea, si uno ve lo que es el plan de crecimiento para China, solamente en las ciudades de la costa este, lo que implicaría conectar las ciudades, lo que implica el crecimiento de esas ciudades, está lejos de mostrar una China con un aterrizaje fuerte o no creciendo a tasas mucho más cerca de entre el 7 y el 9%. Sin embargo, se habla de enormes riesgos de una burbuja inmobiliaria en ese país, y que reviente finalmente y pase lo que pasó, que ya conocemos todo, el 2008 en Estados Unidos. Igual es un poco distinto, ¿no? Porque el tema de Estados Unidos no fue solamente la burbuja inmobiliaria, sino la cantidad de activos tóxicos que tenían en su balance los bancos. Exacto. O sea, básicamente en China el sistema financiero y el sistema bancario está bastante menos desarrollado que lo que estaba en Estados Unidos. Digo, igual en China hay un tema con que hay un efecto riqueza que hoy en día no se está pudiendo gastar, digamos, y por eso los chinos son tan consumidores de marcas de lujo. El gran crecimiento... Porque no pueden sacar la plata fuera del país. Exacto, el gran crecimiento de las marcas de lujo, de las utilidades de las empresas relacionadas al lujo se está dando por los mercados asiáticos, particularmente por China. Pero igual el efecto, la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos no fue un efecto solamente por el aumento de precio de las casas, sino porque en algún minuto ese aumento, fueron los bancos quienes amplifican lo que son las crisis financieras que tenían en sus hojas de balance este tipo de activos que eran tóxicos, cosa que no pasa hoy en día en China. Se nos acaba el tiempo, pero usted, ¿qué diría? ¿Está optimista? ¿Está mirando nomás lo que está pasando o está pesimista con la economía actual? Yo creo que en Europa estamos frente a un problema... Pero en un global complementario. En un global complementario. Te diría que probablemente vamos a tener un último trimestre del año bastante más volátil de lo que hubiera sido si no hubiera estado estos 2 o 3 días infartantes, digo, con estas idas y venidas del gobierno griego. Lo cierto es que la principal economía del mundo está mostrando signos de recuperación y para mí eso es súper alentador. Muy bien. Muchas gracias, Gabriela, entonces, por este análisis y haber conversado con nosotros acá en Agenda Económica. Con esta entrevista, entonces, terminamos este nuevo día en Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir juntos a CNN Chile.